Bueno, yo creo que más o menos ya todo el mundo ha podido acceder. Os pediría que pusieseis en el usuario de Zoom el nombre y el apellido, ¿vale? Para que así con el control de acceso el control de asistencia que hacemos para después el certificado, así os puedo controlar mejor y saber quiénes sois, ¿vale? Seguramente no hay demasiado inconveniente en la mayoría, pero por si acaso. Bueno, nada, os doy las buenas tardes a esta nueva actividad. Ya sabéis que es una actividad que se enmarca dentro de la exposición y del programa de actividades paralelo a la exposición Pasajeros, que es la exposición que ya lleva unas cuantas semanas en el Centro Cultural Español de Montevideo y que pues eso nos ha permitido, la verdad, que de tener un montón de actividades paralelas relacionadas con un acercamiento, con una aproximación al continente africano desde perspectivas que no son las que habitualmente nos encontramos, ¿no? Creo que muchas de vosotras repetís de la actividad de Guirico, entonces, bueno, pues también ya sabéis que estamos encantadísimos y encantadísimas de haber podido tener esta oportunidad de conectar con vosotras y de poder compartir los conocimientos, más o menos, que hemos ido acumulando. Yo, en relación con la dinámica de la sesión, aunque sea totalmente distinta a la de las cápsulas, sí que os plantearía un poco la misma dinámica. Si vais teniendo cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aportación, cualquier cosa que no os encaje, que queráis discutir, que no os creáis, nada, que activéis el micro directamente y lo planteéis sobre la marcha, porque también nos va a ayudar a poder seguir mejor, a que todas sigamos mejor el recorrido, ¿no? de la sesión. Ya sabéis que el planteamiento del taller es un taller sobre activismos digitales africanos, pero no pretende ser un taller teórico, ni siquiera pretende ser exhaustivo, sino que lo que pretende es aportar, bueno, pues un abanico de experiencias que en la medida de lo posible pues puedan ser inspiradoras, ¿no? Porque la idea un poco es diversificar esas fuentes de inspiración, ¿no? Que habitualmente tenemos el tic de mirar hacia geografías concretas, ¿no? Cuando queremos inspirarnos, parece que la inspiración solo nos puede venir de Europa o del norte de América, pero es bastante interesante saber que hay muchas otras geografías en las que se están haciendo cosas interesantes y que nos pueden servir también, ¿no? Que nos pueden ayudar, que nos pueden enseñar cosas y que nos pueden servir de inspiración, ¿no? Entonces, como os digo, no esperéis una cosa excesivamente teórica ni esperéis algo con voluntad exhaustiva, ¿vale? Lo que queremos es compartir experiencias de diferentes ámbitos, con diferentes enfoques, con diferentes técnicas, ¿vale? Para que tengáis un abanico amplio. Hoy sí que vamos a hacer una aproximación un poco más general, ¿vale? A elementos del activismo digital africano, muy práctico, es decir, basado en casos concretos, pero sí que, bueno, intentando sentar unas pequeñas bases. Y en la sesión de mañana sí que compartiremos pues eso, esas explicaciones en primera persona de una serie de proyectos que hemos escogido porque son más o menos representativos de diferentes ámbitos de activismo, y que eso, los propios y las propias protagonistas nos explicarán muy brevemente pues, en qué consiste el proyecto, cuáles son los objetivos y en algunos casos cuáles han sido los resultados que han cosechado, ¿no? Para que ellas mismas y ellos mismos sean pues eso, quienes lo expliquen, ¿no? Mucho mejor que yo. Si os parece, solo un segundo para que os pase así la lista de los asistentes.
las asistentes también. Y lo que os comentaba, sobre la marcha, si tenéis cualquier duda, cualquier consideración, yo os agradecería que lo vayáis planteando, ¿vale? Voy a compartir, a ver si soy capaz de hacerlo toda la vez, ¿eh? Vamos a hacer un poco de encaje de bolillos aquí. Con el compartir pantalla, seguir la lista y toda la vez, ¿vale? A ver. Perdón, creo que no lo estoy haciendo bien todavía, ¿no? Bueno, de momento me voy a centrar en el compartir pantalla, ¿vale? Y en un momento así más relajado que tengamos, en una pregunta que planteéis, aprovecho para pasar lista. Compartir, perdón. A ver si ahora... ¿Lo estáis viendo ahora? Sí. Sí, perfecto. Vale, entonces vamos a hacer este acercamiento, ¿vale? A esta parte de visión más general para sentar algunos principios. Y quería empezar haciendo una especie de cronología del activismo digital en el continente africano. Una especie de breve historia del ciberactivismo africano. Repito, sin voluntad de exhaustividad. Son una serie de episodios que de alguna forma han ido perfilando cómo ha ido cambiando la forma de utilizar el espacio digital con esta vocación de transformación social en el continente africano. Y el primero de los episodios seguramente sería las elecciones presidenciales en Kenia, en las elecciones presidenciales de 2007-2008, ¿vale? En estas elecciones lo que ocurrió fue que antes de que se pronunciasen los resultados oficiales, los dos principales candidatos se autoproclamaron ganadores de las elecciones. De manera que los seguidores de uno y otro entraron en una espiral de violencia que fue tomando dimensiones considerables, ¿no? O sea, fue una crisis postelectoral con 1 millar de muertos, con cerca de 1 millón de desplazados, es decir, un nivel de violencia importante. En esas, un grupo de blogueras y de blogueros tuvieron la sensación de que los medios de comunicación convencionales no estaban ayudando a que los ánimos se calmasen, ¿no? Tenían la sensación de que episodios que pasaban cerca de ellos y de ellas no se explicaban y que por el contrario se estaban explicando otros que deberían, por los relatos, deberían haber pasado cerca de ellos y no se estaban explicando, de manera que algo pasaba que no se estaban contando las cosas correctamente. Entonces, este grupo de blogueros y blogueras consideraba que tenía que hacer algo para frenar esa espiral de violencia y el espacio en el que eran expertos y expertas era el espacio digital, con lo cual lo único que consideraban que podían hacer era construir algo en el entorno digital. Y en esas se pusieron a pensar qué podían aportar. Y lo que salió fue Ushahidi. ¿Vale? Ushahidi es una plataforma de crowdsourcing, de recogida colaborativa de datos, perdón por la mala manera de decir la palabra, pero bueno, nos entendemos en castellano, recogida colaborativa de datos, que permite de alguna forma sumar todas las experiencias sobre un episodio concreto de todas las usuarias y los usuarios, ¿vale? De manera que desde la perspectiva de las desarrolladoras, los desarrolladores de Ushahidi, era la manera de tener las imágenes parciales de la ciudadanía, la experiencia que cada uno y cada una había tenido, sumarla y con todas esas visiones parciales de la realidad,
tener un reflejo un poco más próximo a lo que de verdad estaba pasando, ¿no? Con la sensación, errónea o no, de que eso haría que se impusiese la voluntad de la ciudadanía, que no era precisamente pues eso, ¿no? Asomarse a ese abismo prácticamente de guerra civil, ¿no? Ellos consideraban que la ciudadanía keniana no quería esa espiral de violencia, de manera que si había posibilidad de narrar los hechos, de contar la historia tal como los ciudadanos y las ciudadanas lo estaban viviendo, se pararía esa violencia, ¿no? Esa es la percepción que tenían. Ushahidi llegó demasiado tarde para influir en esa espiral de violencia que, bueno, que se aplacó por otros motivos. Pero lo cierto es que con el desarrollo de Ushahidi pusieron a disposición de la sociedad civil, de las sociedades civiles globales, una herramienta que se ha utilizado después en más de 150 países en situaciones tan diversas como respuestas a catástrofes naturales, vigilancia de elecciones, lucha contra la corrupción, lucha contra la violencia basada en el género, vigilancia incluso de fármacos, falsificados, perdón. Y, por ejemplo, en uno de los últimos desarrollos, en uno de los más recientes, no sé si os suena la iniciativa Frena la Curva, que en España se lanzó como una iniciativa ciudadana para, de alguna forma, para unificar, ¿no? los esfuerzos de la ciudadanía para ralentizar la expansión de la COVID y después tuvo también desarrollos en algunos países de América del Sur y de América Central. No recuerdo si en Uruguay había un freno a la curva Uruguay, pero desde luego creo que sí que lo había en Perú, creo que sí que lo había en México, en varios países se reprodujo la experiencia. Es decir, la ciudadanía, en este caso la ciudadanía española, se apoyaba en un desarrollo tecnológico africano, keniano, para de alguna forma, bueno, pues unir esfuerzos en una respuesta a una crisis global, ¿no? Como os digo, uno de los principios de Ushahidi era que la plataforma fuese hackeable, ¿no? que fuese adaptable a las necesidades de una comunidad concreta en solo 24 horas. De manera que las desarrolladoras de Ushahidi se preocuparon mucho porque el paquete básico que estaban construyendo, cualquier persona con unos conocimientos básicos de informática pudiese adaptarlo a las necesidades de una comunidad concreta en cualquier parte del mundo en solo 24 horas. Y eso es lo que ha hecho que, como os decía, en estos algo más de 10 años se haya utilizado en más de 150 países en los contextos más diversos y para dar respuesta a las situaciones más diferentes. De alguna manera había un momento en el que la Unión Africana reclamaba respuestas africanas a problemas africanos, y Ushahidi en este caso lo que demostraba era que había respuestas africanas a problemas globales, ¿no? Es decir, que la innovación tecnológica africana podía estar resolviendo algunos problemas en cualquier parte del mundo. Y por eso, bueno, de alguna manera es como el gran éxito hasta el momento de la innovación tecnológica africana. Saltamos después a 2010, a Costa de Marfil. En este caso, lo que hacen las blogueras y los blogueros marfileños es intentar que las redes sociales desnudas, como las entendemos, Twitter, se conviertan en un espacio de debate político. En 2010, Costa de Marfil celebraba unas elecciones presidenciales, las primeras después de 10 años de guerra civil, ¿vale? Entonces era un momento en el que la sociedad civil estaba absolutamente volcada con esas elecciones que tenían de alguna forma que consolidar la paz, que traer la democracia, etcétera, ¿no? Todos los esfuerzos de la sociedad civil estaban orientados a que esas elecciones realmente
como habitualmente se dice como lugar común, pero a que fuesen la fiesta de la democracia, ¿no? Los blogueros y las blogueras lo que querían era que el espacio en el que ellos y ellas se sentían más cómodos, que era el espacio digital, también participase en esa, bueno, en esa toma de conciencia de la sociedad civil, de la ciudadanía, y que fuese un espacio sano de debate político, ¿no? Entonces, durante la campaña, pues fueron animando ese espacio a través del hashtag CIP2010. Lo que ocurrió fue que cuando se produjo el voto, de nuevo, los dos principales candidatos se autoproclamaron vencedores antes de que hubiese resultados oficiales. Y de nuevo quiero decir, igual que en el caso de Kenia, se produjo una espiral de violencia. En este caso, tal vez, si cabe, más peligrosa, porque los y las marfileños tenían en mente esos 10 años de guerra civil. Y evidentemente, pues toda la ilusión que había suscitado las elecciones, de alguna forma, quedaban en papel mojado, ¿no? Lo que hicieron las blogueras y los blogueros marfileños fue reconvertir esa iniciativa de participación que habían lanzado al principio de la campaña en ese CIP 2010, que hacía referencia a las elecciones, en CIP social, ¿no? Y en ese hilo de Twitter lo que intentaban era, por un lado, controlar la conversación en las redes sociales, es decir, neutralizar los discursos de odio, neutralizar los bulos, la desinformación que pudiese de alguna forma animar esa espiral de violencia. Y por otro lado, coordinar una respuesta popular y de base a la propia violencia. Es decir, en el hashtag alguien decía: ha habido un tiroteo en tal barrio de Abidjan, por ejemplo, y hay un herido de bala, pero no hay ambulancias para trasladarlo. Entonces otra persona, a través del hashtag, decía: pues yo estoy cerca, tengo un coche, me ofrezco a llevarlo al hospital. Y entonces desde un hospital decían: pues tráelo aquí que tenemos las condiciones necesarias, ¿no? O bien, desde un hospital se decía: nos hemos quedado sin sangre de tal grupo sanguíneo, y desde otro hospital decían: pues aquí tenemos relativamente de sobras, y alguien se ofrecía para trasladarla, ¿no? De alguna forma se intentaba coordinar esa respuesta muy de base, muy espontánea a esa situación de violencia. Y de hecho, hay algunos casos documentados de gente que salvó la vida gracias a esa movilización, a esa coordinación de recursos ciudadanos a través de este hilo de Twitter, ¿vale? Saltamos a 2012 y en Senegal hay unas elecciones presidenciales. En este caso, los blogueros y las blogueras senegaleses se fijan en lo que han hecho sus compañeros marfileños en la iniciativa de hacer del espacio digital un espacio de participación política, pero ya tienen un poco más de experiencia, ya tienen un poco más de competencias técnicas, y lo que planean es hacer una plataforma multimedia que de alguna forma promueva ese mismo debate político, ese mismo debate democrático, pero con el enfoque de que se promuevan las discusiones en torno a propuestas. Es decir, intentan que los candidatos no acaben llevando la campaña hacia, cuestiones de pertenencia, ¿no? Cuestiones étnicas, cuestiones religiosas que al final puedan exacerbar los ánimos. Entonces, lo que ofrecen es un espacio para publicitar o para divulgar las propuestas de los candidatos. Te damos un espacio para que tú pongas aquí tu programa de propuestas, y a cambio vas a tener que estar dispuesto a contestar las consideraciones que tenga la ciudadanía a través de las redes sociales, ¿no? Tú nos pondrás aquí tu programa,
pero pondrás también tus perfiles de redes sociales de manera que la gente te podrá interpelar, ¿no? La ciudadanía te podrá interpelar. Y de alguna forma, pues es una propuesta de participación distinta a la que se había producido hasta el momento. Lo que ocurrió fue que justo antes de las elecciones hubo una crisis social relacionada con la voluntad del presidente en ese momento de presentarse en contra de lo que planteaba la Constitución, y se desencadenó una ola de protestas durante el mes previo a las elecciones, ¿vale? Durante un mes hubo bueno, contestación en la calle que suponía enfrentamientos entre manifestantes y policía cada día durante un mes. Al final llegó el momento de las elecciones, de la votación, y como la sociedad civil senegalesa es bastante organizada, los colectivos que estaban contestando la candidatura, perdón, del presidente dijeron, bueno, no se ha conseguido parar esto, así que lo que vamos a hacer va a ser echarlo en las urnas, ¿no? Entonces paramos las protestas y lo que vamos a hacer es conseguir que las elecciones sean aparentemente lo más limpias posibles. Y fueron a votar con normalidad. En ese momento, los blogueros y las blogueras lo que hicieron fue que ese hashtag, Sunu 2012, que hace referencia a las elecciones, fuese un hashtag de vigilancia electoral, ¿vale? Durante la jornada de votos iban pues, denunciando o advirtiendo de algunas irregularidades en las elecciones, ¿no? En tal colegio han robado las urnas, o en tal colegio hay alguien comprando votos, en tal otro están permitiendo votar a menores. Todo tipo de irregularidades se compartían a través de Twitter para documentarlas, para que quedase constancia y para movilizar a los observadores internacionales, y también para, de alguna forma, comprometer, entre comillas, a las autoridades, ¿no? En el momento en el que se ha hecho público que en tal colegio está habiendo compra de votos, si las autoridades no hacen algo, pues están en connivencia con esa compra de votos, ¿no? En todo caso, se trataba de documentar todos esos episodios. Y después, una vez acabada la jornada de voto, lo que hicieron fue toda esa red de observadores que habían puesto en marcha, quedarse en los colegios electorales para supervisar precisamente el recuento, ¿no? Esperaban a que concluyese el recuento, le hacían una foto al acta y la compartían. De manera que esa noche electoral había indicios de lo que se suponía que tenían que decir los resultados oficiales. Pensad que los resultados oficiales tardaron 2 semanas en publicarse, ¿no? Y esas 2 semanas, en otras condiciones, son un tiempo perfecto para que se cocinen unos resultados que no se correspondan exactamente con los que han salido de las urnas, ¿no? O para que, como hemos visto en casos anteriores, cualquier candidato iluminado se autoproclame ganador y encienda, pues eso, ¿no? Una cerilla que acabe siendo un incendio, ¿no? Bueno, en este caso lo que ocurrió fue que la misma noche electoral, a pesar de que no hubiese resultados oficiales, sumando todas esas aportaciones de ciudadanos y ciudadanas que habían transmitido a través de Twitter los resultados de diferentes colegios electorales, sumando, había unas tendencias, ¿no? Una cierta sensación. Que por otro lado, en la segunda vuelta eran tan sólidas, ¿no? La primera vuelta había sido una experiencia tan buena, es decir, los medios, por ejemplo, se habían hecho eco, se habían fijado en los resultados que se transmitían a través de Twitter, porque eran la mejor fuente que tenían. En la segunda vuelta era tan sólida que un par de horas después de que cerrasen los colegios electorales, el presidente, que como os decía, había intentado incluso cambiar la Constitución para mantenerse en el poder, cogió el teléfono y llamó a su oponente para felicitarle, ¿vale? De alguna manera se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de, bueno, pues eso, ¿no? de ejecutar un posible fraude electoral
que era un riesgo que la sociedad civil, bueno, pues veía como bastante factible, ¿no? En este caso, la vigilancia electoral, a través de Twitter, pues fue uno de los elementos que ayudó a que las elecciones fuesen lo más transparentes posible, ¿no? Bueno, de 2012 nos vamos a 2014. No sé si lo tenéis, si os suena, si lo tenéis en mente. En 2014 hubo una crisis de ébola en África Occidental, y fue la primera ocasión en la que parecía que el ébola podía convertirse en una enfermedad más global, porque empezó a haber algunos contagios también en países del norte, ¿no? De manera que entonces empezó a preocuparnos, lo que no nos había preocupado hasta ese momento. En esas, en el verano de 2014, se hace pública una información que dice que hay un cooperante estadounidense que se ha contagiado de ébola, que ha sido repatriado a Estados Unidos y que está siendo tratado con un suero experimental, ¿no? Y entonces hay un tuitero que, pues que se enfada, evidentemente, que tiene de alguna forma una pataleta porque considera que es injusto que, en este caso, un tuitero guineano, ¿no? Que considera que es injusto que los guineanos que están muriendo en ese momento por cientos no tengan acceso a los mismos tratamientos que un señor por el hecho de ser estadounidense. Y hace un tuit de protesta por esa situación en el que incluye este hashtag, ¿no? Vivas de Serum. Lo que ocurre fundamentalmente es que ese señor es el presidente de la Asociación de Blogueros de Guinea-Conakry. Y no es que eso fuese ningún cargo importante, ni mucho menos, ¿vale? Porque los blogueros aproximadamente en ese momento eran una media docena, más o menos. Lo que ocurre es que ese señor está muy conectado con el resto de comunidades de activistas digitales de los países vecinos. Y cuando él hace este tuit, hay una serie de gente en Dakar, por ejemplo, que dice, pues mirad lo que está diciendo Fodé, ¿no? Que es el señor en cuestión. Mirad lo que está diciendo, pues tiene razón. Venga, vamos a echarle un cable y vamos nosotros también a quejarnos. Y al mismo tiempo hay una serie de gente en Abidjan, en Costa de Marfil, que dice, hey, mirad lo que dice Fodé y lo que dicen los senegaleses. Vamos a sumarnos nosotros también porque al final siempre estamos igual, ¿no? Y así se va haciendo una bola muy grande. En paralelo, menos públicamente, se construye una estrategia en torno a esta propuesta que en principio era espontánea, ¿no? Fodé no pretendía hacer una campaña de aquellos, simplemente pretendía desahogarse. Pero el resto de activistas consideraron que era una causa que valía la pena apoyar, y entonces pues, se iniciaron los contactos un poco más informales, digamos, ¿no? Se construyó una estrategia y durante un fin de semana estuvieron tuiteando la mayor parte de las comunidades de África Occidental con este Givas de Serum, ¿vale? La mayor parte de comunidades de activistas digitales. Tuiteando con sentido, es decir, con una estrategia, sabiendo lo que querían y sabiendo a quién querían llegar. Y el lunes, después de ese fin de semana, el lunes, el laboratorio que desarrollaba el ZMAP, que era este suelo experimental, hizo un comunicado diciendo que iban a enviar una serie un lote de dosis del ZMAP, creo que fue a Liberia. La campaña en sí tiene muchas cuestiones dudosas, ¿no? Seguramente, primero, que el ZMAP se demostró que no servía para nada. Después, que seguramente es bastante poco ético utilizar medicamentos o tratamientos experimentales aprovechando pues eso, ¿no? el pánico de una crisis como esta. Bueno, toda una serie de elementos. Lo que ocurre es que lo que sí que pasó, y es lo que nos interesa, es que de repente desde Guinea-Conakry, que es un país que tiene en general muy poco que decir en la agenda internacional, una serie de gente
sin ningún tipo de responsabilidad institucional, sin ningún cargo, tuvo la capacidad para influir en la agenda internacional, ¿vale? Tuvo la capacidad para llegar a alguien, para generar suficiente ruido y llegar a alguien que levantó un teléfono, un ministro de no sé qué, un director general de no sé qué, que levantó un teléfono y llamó a aquella farmacéutica y les dijo, mira, tenéis que hacer algo, aunque sea simbólico, un gesto, pero es que se nos está yendo de las manos esto y esta gente está haciendo mucho ruido, ¿no? De alguna manera, utilizando correctamente, entre comillas, estas herramientas digitales que hasta ese momento, en ese contexto, no eran demasiado habituales, estos colectivos tenían capacidad, por primera vez, para influir en la agenda internacional, ¿vale? Lo cual ya es un algo, ¿no? En 2015, lo que ocurrió fue que precisamente esas redes que se habían activado, esas redes transnacionales que se habían activado, por ejemplo, en el caso de Givas de Serum, pero también en otras campañas antes, esas redes informales. Perdón, Perdona, Patricia. Sí, una que te acabo de pregunta. ver la mano levantada. Claro, según cuentas todo esto, el acceso a Internet era bastante fácil para todo el mundo, No, no, no. porque, No, eso no quiere decir que fuese fácil. vale, Sí. O sea, las comunidades en este momento, bueno, de hecho, incluso ahora todavía, pero en este momento más todavía, en 2014, las comunidades de activistas eran comunidades muy pequeñitas y eran comunidades que precisamente, también ahí hay un pequeño elemento positivo, que es que las comunidades se conocían y se reconocían entre ellas, ¿no? Entonces, hace más fácil, por ejemplo, eso, que se generen como movimientos de solidaridad transnacionales, ¿no? Precisamente porque, como son tan pequeñas, se conocen personalmente prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, hace más fácil, pues eso, identificarse o sentir empatía, ¿vale? Pero sí, tú piensa que si ahora en el continente africano estamos, no te sabría decir la cifra concreta, pero un 36% de penetración o algo así, 34-36% de penetración. En 2014 la media del continente no llegaba al 20%, casi seguro. Y en Guinea-Conakry, en ese momento, no sé, igual exagero, pero como mucho debía estar en el 15%. O sea, de penetración de Internet. Quiero decir, 15 personas de cada 100 tenían posibilidad de acceder a Internet. yo no sé si sabes que yo trabajo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla. Sí, te tengo fichada. Vale. Sí, lo recuerdo de la sesión de Claro, hoy. y claro, nosotros hemos tenido un salto de valla hace un mes, bueno, fueron dos saltos diferentes, uno de francófonos y otros porque ellos se diferencian un poco entre los francófonos y los sudaneses, que se consideran árabes. Entonces fueron dos saltos diferentes, súper diferentes. Entonces a mí estas cosas me interesan un montón porque mañana les voy a preguntar todas estas cosas. Bueno, es posible. Yo te digo A los que que ahora tienen más edad, los que tienen claro, más edad. ahora la situación no es la misma que en 2014 y es posible que incluso seguramente allí que hay bastantes ciudadanos de Guinea-Conakry que ni siquiera sean conscientes de esa campaña. Son muy críos. Claro, por eso, primero por una cuestión de edad y segundo porque que esa campaña consiga un efecto en la agenda internacional no quiere decir que tenga un efecto a escala local, ¿vale? Es Vale. decir, puede pasar relativamente desapercibida a escala local y que el ministro de Exteriores, de Asuntos Exteriores francés diga, hostia, está habiendo mucho ruido en Twitter, ¿sabes? Y que el vecino de la B diga, pues no sé ni qué es Twitter. Quiero decir, son escalas diferentes también. Vale, era mi duda. Perdona. No, tranquila, se trataba de eso. Bueno, eso, como os decía, en 2015 lo que pasa es que esas redes informales, o sea, esas redes que hasta ese momento eran informales, ¿no? Y que eran conocimientos interpersonales,
de alguna forma se institucionalizan, ¿no? Esos activistas y esas activistas de diferentes comunidades en un primer momento de África francófona, consideran que llega el momento de que aquello tenga un cierto estatus, ¿no? Que esas conexiones que se han establecido y que se activan puntualmente tengan un cierto estatus. De alguna manera se han dado cuenta durante los últimos años que las conexiones son importantes en dos pilares, ¿no? Por un lado, como un mecanismo de aprendizaje conjunto, ¿vale? Porque las comunidades van aprendiendo de las otras. Es decir, como os había dicho, los senegaleses miraron a los marfileños para hacer algo mejor de lo que habían hecho los marfileños, y de hecho después los guineanos miraron a los senegaleses para hacer algo mejor en sus elecciones, ¿no? Es decir, cada comunidad mira lo que están haciendo el resto de vecinos, y de hecho las comunidades se prestan a enseñar, ¿no? A enseñar y a explicar cuáles han sido sus errores. Entonces, uno de los pilares es el aprendizaje conjunto y el otro es la protección mutua. En este momento ya se han dado cuenta de que empieza a ser peligroso hacer cosas en Internet, ¿no? Que los activistas digitales empiezan a estar señalados por las autoridades, que se han dado cuenta que tienen capacidad de influencia. De manera que, bueno, pues eso, son conscientes de que si consiguen conexiones, si consiguen redes de apoyo más allá de sus países, pues la seguridad está un poco más garantizada, entre comillas, ¿no? Cuando se produce una detención, por ejemplo, siempre funciona mejor que la campaña de apoyo y de solidaridad sea una campaña continental, ¿no? O regional por lo menos, que sea únicamente dentro del país, ¿vale? Entonces, eso, en base al aprendizaje conjunto y al apoyo mutuo, a la autoprotección, se constituye este Africtivist, que es una liga de comunidades de activistas digitales panafricana, ¿vale? Que intenta ser un paraguas para amplificar las voces de cada una de las comunidades. En 2015 también hay unas elecciones presidenciales en Nigeria. Pensad que Nigeria es el supergigante africano en todos los sentidos: población, también contexto o perfil tecnológico, potencia económica, de manera que unas elecciones en Nigeria son una cosa suculenta, ¿no? Son una cosa bastante seria. Bueno, pues en esas elecciones en 2015 en Nigeria, lo que nos encontramos es que por primera vez todo, absolutamente todo lo que pasa en las elecciones pasa en el entorno digital. Los partidos han estado haciendo campaña por primera vez en las redes. Las autoridades están utilizando canales digitales para difundir información, tanto de voto, o sea, tanto del proceso de registro, etcétera, como después resultados de votos. La sociedad civil está utilizando las redes también para intentar para intentar desarrollar diferentes iniciativas de vigilancia electoral. E incluso, con el paso del tiempo, nos enteraremos de que en Nigeria, en 2015, incluso estaba Cambridge Analytica. No sé si os suena el escándalo de Cambridge Analytica, que era yo creo, una consultora que había estado en la campaña del referéndum del Brexit, en la campaña que ganó Trump, en toda una serie de episodios de los últimos años en los que las redes han jugado un papel oscuro, ¿vale? Y en un momento dado pues se destapó los mecanismos que utilizaban. Bueno, pues en 2015 habían estado en Nigeria ensayando precisamente algunas de las estrategias que después pusieron en marcha en la campaña del Brexit y en la campaña de Trump, ¿vale? Exactamente algunos de los mismos mecanismos se habían visto en las elecciones en Nigeria y no se tenía muy claro de dónde venían, y al cabo de los años, pues eso, cuando estalló el escándalo, se supo que venía de que
Cambridge Analytica había sido contratado para participar en las elecciones en Nigeria. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo todo en esas elecciones pasó por el entorno digital. Lo que ocurre es que el perfil tecnológico de Nigeria prácticamente no es comparable al de ningún otro país en el continente africano, ¿vale? De manera que esa centralidad del espacio digital no se reproduce en ese mismo momento en el resto de países, ¿vale? Pero sí que nos da una idea de, bueno, ya está, esto ya ha empezado, ya está lanzado y a partir de aquí va en esta línea. Tan en esa línea que en 2016, por ejemplo, hay un fin de semana, este fin de semana del 19 y el 20 de marzo, que coinciden estas 6 citas electorales que veis, ¿vale? Como coincidían todas estas citas electorales, pues alguna prensa del norte le hizo gracia hablar del Super Sunday africano, ¿no? Por aquello de poner etiquetas divertidas a este tipo de cosas. Bueno, el hecho es que de estas 6 citas electorales, en las 4 primeras, en la segunda vuelta en Benín, en la segunda vuelta de presidenciales en Níger, en la primera vuelta de presidenciales en el Congo y el referéndum constitucional de Senegal, hay acciones en el entorno digital, ¿vale? Es decir, coinciden estas citas electorales y coincide el hecho de que en todas ellas hay algún elemento digital, ¿no? Y nos encontramos con que en algunos casos, tanto por ejemplo como en Benin como en Níger, el perfil tecnológico en este momento es relativamente bajo. De manera que en ese momento, en 2016, nos hace pensar que si en Níger la sociedad civil está intentando utilizar el entorno digital para amplificar la participación, si en ese momento, en ese país está pasando eso, quiere decir que a partir de ese momento, en todas las elecciones, el entorno digital será fundamental. Es decir, el entorno digital pasa a ser una pieza clave de estas manifestaciones democráticas, ¿vale? Por ejemplo, en ese momento, en esa primera vuelta de las elecciones presidenciales en la República del Congo, el hilo digital que se producía fue precisamente que el gobierno congoleño decidió cortar Internet, ¿no? Ante la amenaza de que pudiese ser un problema para conseguir sus objetivos, pues directamente apagaron Internet, ¿no? Es decir, no todos los espacios digitales son exactamente iguales, pero sí que nos damos cuenta que a partir de ese momento, con esa coincidencia, el espacio digital pasa a ser una pieza clave del juego democrático, ¿vale? Y en 2020, damos un salto un poco más grande, y en 2020 llegamos no sé si os suenan, a las protestas que se produjeron hace ahora un año y medio aproximadamente en Nigeria. Las protestas de EndSARS, que empezaron siendo una protesta por la brutalidad policial y que acabaron convirtiéndose, pues, que acabaron haciendo tambalearse al gobierno nigeriano, que, como os decía, debería ser un gobierno sólido porque es el gobierno del país más potente del continente, ¿vale? ¿Por qué lo pongo aquí? Bueno, pues porque por primera vez en este 2020, en estas protestas de EndSARS, se produce definitivamente una conexión que la gente que entiende de esto habla de conexión orgánica, ¿no?, entre las redes y las protestas en la calle. Por primera vez hay una conexión total entre lo que está pasando en las redes y lo que está pasando en las calles. Hay una complementariedad, hay una retroalimentación, ¿vale? O sea, las redes hacen que más gente participe y la gente que participa lo proyecta a las redes, con lo cual, bueno, pues los dos espacios se alimentan mutuamente y se aportan como funcionalidades diferentes, ¿no? Y pasa definitivamente por primera vez en este año 2020, ¿vale? Y a partir de ahí, pues eso, ha continuado habiendo otras iniciativas, pero bueno, se trataba de perfilar algunos de los
de los elementos que han ido marcando ciertas diferencias en los últimos años. Después de este recorrido así un poco más cronológico, quería haceros un repaso de algunas de las herramientas más habituales en el entorno del activismo digital africano. Porque habitualmente tendemos a pensar que, bueno, pues eso, ¿no? Que el ciberactivismo, que el activismo digital son campañas. Bueno, pues es interesante pensar que no son solo campañas, sino que hay muchísimas más herramientas y es interesante ver cómo en cierta medida el activismo digital africano en este sentido es creativo, ¿no? y explota algunas posibilidades insospechadas en algunos momentos, ¿no? La primera de las herramientas podrían ser perfectamente los blogs colectivos, ¿vale? En este caso os pongo dos ejemplos muy concretos que son Yaga en Burundi y Bembere en Mali. ¿Por qué los blogs colectivos son una herramienta del activismo digital? Bueno, básicamente porque en espacios, en contextos en los que a veces las garantías Perdona, Carlos, democráticas... ¿Yaga dónde? Yaga en Burundi. Los dos son dos colectivos de blogueros y blogueras que han recibido el apoyo de un medio internacional y que con eso pues, han conseguido prácticamente convertirse en un medio alternativo. Os pongo estos dos ejemplos porque son los dos más claros y más evidentes, pero hay muchísimos otros en muchísimos otros países y a lo largo del tiempo. El sentido es que en contextos en los que no está garantizado el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, precisamente los blogs, aunque parezcan algo inocente, se convierten en un espacio que se escapa del control de la información. Y en algunos casos se convierten en un espacio muy amenazador para las autoridades, para esas autoridades que no respetan el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de prensa. Y muchas veces se convierten en una herramienta amenazadora, incluso sin querer serlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Yaga, Yaga nació en 2015, justo antes de unas elecciones presidenciales, que fueron precedidas de un sospechoso intento de golpe de Estado. Sospechosamente inocente intento de golpe de Estado, que sirvió al presidente en ese momento para hacer una enorme purga de toda la oposición, ¿vale? Todo el que iba a ser mi oponente estaba implicado en este golpe de Estado, de manera que justo antes de las elecciones se produce pues eso, ¿no? Esta batida en todos los sentidos, partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación, y resulta que esta gente de Yaga, las dos personas, las dos caras más visibles del colectivo, de la noche a la mañana tienen que huir a Tanzania, porque precisamente son un espacio de información que está fuera de control y las autoridades consideran que es una amenaza, cuando su planteamiento es un planteamiento social y cultural, sin ninguna vocación política, sin ningún intento político y mucho menos partidista, pero con un enfoque muy social, muy, como os digo, incluso cultural. El problema es que no estaban bajo el control de la información de las autoridades, con lo cual a partir de ahí dan miedo. Sí, perdona, Florencia. Una pregunta, cuando hablas de blog colaborativo, ¿son blogs que parten de colectivos, de colectivos organizados, o es que son colectivos en una comunidad online donde cada uno puede subir el contenido que desea, sin editor? No sé si me explico No, por la diferencia. la mayor parte de estos blogs colectivos, entiendo que después hay muchas fórmulas y muchas posibilidades. La mayor parte son colectivos de blogueros que mantienen una única plataforma. Entonces después la organización editorial es distinta según los casos, ¿no? En unos casos puede haber un cuerpo que controle, entre comillas, y en otros casos
como el colectivo es un colectivo bien avenido, ¿no? Entre comillas, pues se entiende que todos y todas tienen posibilidad de publicar directamente. La revisión depende un poco del mecanismo del colectivo, pero en la mayor parte de los casos son colectivos de blogueros. Ok, bien. No, más que nada para saber eso, o sea, porque que la información circule en un blog sin revisión también es tipo, o sea, puede ser amenazante también, Claro, claro, no en sí, el sí, sí, sentido en que sí. lo estás usando tú, Sí, sí, sí. pero... Claro, Mm, en este sentido, o sea, en estos casos, lo que ocurre es que son colectivos de blogueros que pretenden construir un blog colectivo. Es decir, que al final se convierten en medios de comunicación alternativos, entre comillas, claro, sin pretender desplazar a los medios de comunicación convencionales. ¿Vale? O claro. sea, no nos vamos a convertir en periodistas, ni mucho menos, ¿eh? Pero de hecho, eso, como hay una organización detrás, una organización, quiero decir, unas reglas, ¿no? Y hay una voluntad detrás, no se trata de un espacio en el que cualquier persona pueda publicar, sino que hay una serie de gente que publica, digamos, habiendo llegado a un acuerdo también con la audiencia, ¿no? Es decir, nosotros somos estos y somos los que publicamos esto, ¿no? Un poco el contrato con la audiencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como os decía, ¿no? Son una herramienta básicamente, pues eso, ¿no? Porque el hecho de escapar del control de la autoridad les convierte pues, en un espacio de libertad que no se produce en otros contextos, ¿no? Hay otros colectivos, por ejemplo, Zone9, que en otros casos me gusta mencionar, que es un colectivo etíope y que fue desmantelado en una operación antiterrorista. Básicamente porque el Estado consideraba que tenía potencial de desestabilizar al Estado, solo por el hecho de que estaba fuera del control de la información. ¿Vale? Y eso, ¿no? Un poco en relación con lo que comentaba Florencia, eso hacía al Estado pensar que podía desestabilizarlo, con lo cual organizaron una operación antiterrorista para detener a todos los blogueros en bloque, a los que solo se acusaba de ser blogueros. No es que hubiese una excusa. Bueno, claro, evidentemente había una excusa detrás que era que estaban intentando desestabilizar el país, básicamente porque ofrecían información libre, ¿no? Bueno, ahí podríamos quedarnos mucho rato. Otra de las herramientas habituales son precisamente esas plataformas multimedia, ¿no? De las que antes os he mencionado en el caso de Sunu 2012 en Senegal. Bueno, básicamente son una herramienta interesante porque permiten explotar diferentes lenguajes del entorno digital. ¿Vale? Son plataformas en las que se comparte un vídeo que explica de manera sencilla cómo es el proceso de votación, a la vez que una infografía con los lugares de voto, a la vez que unos audios en lenguas nacionales sobre, pues yo qué sé, la participación electoral y pues los PDFs de la ley electoral pura y dura, ¿no? Y conectan con las redes para favorecer la interacción, por ejemplo, ¿no? Es decir, diferentes lenguajes que se desarrollan en el entorno digital están en un mismo espacio de alguna manera para transmitir algunas realidades complicadas, ¿no? Es decir, la participación al final no siempre es sencilla en muchos sentidos, y en este caso, pues eso, la posibilidad de poder hacer aportaciones desde diferentes lenguajes, incluidas diferentes lenguas, por ejemplo, pues da a las sociedades civiles una posibilidad novedosa. Aquí, simplemente para que vieseis el ejemplo, en 2012, en las elecciones presidenciales de Senegal, se lanzó Sunu 2012, pero es que en 2019 se replicó
una plataforma con las mismas características, es decir, se había cumplido de alguna forma todo el ciclo electoral y continuaba utilizándose una plataforma similar, muy mejorada, porque evidentemente habían pasado 7 años, pero el espíritu detrás era un poco el mismo, ¿no? Y lo mismo ocurrió con Guinebot, que también cumplió todo un ciclo electoral entre 2015 y 2020 y demostró eso, que se estaba proyectando información, que se estaba promoviendo el diálogo, que se estaba promocionando la participación, etc. ¿Vale? Desde un enfoque de la política que es un poco distinta a la que planteaban los partidos, ¿no? Otra herramienta que están utilizando las comunidades de activistas digitales africanos son estas plataformas de vigilancia o de seguimiento, ¿vale? Las plataformas de vigilancia hacen referencia a plataformas de vigilancia de promesas electorales, que creo que es una herramienta bastante curiosa, que de hecho, si no me equivoco, en varios países de América del Sur existen también, ¿no? Esas plataformas en las que se listan las promesas que el presidente de turno ha hecho durante la campaña electoral y después periódicamente se van haciendo balances, ¿no? Se van haciendo eso, balances o temporales, ¿no? A un año de las elecciones el presidente ha cumplido el 10% de sus promesas electorales. O bien balances temáticos, ¿no? El presidente ha cumplido el 3% de las promesas en materia de educación, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, aquí veis el ejemplo de, no sé si se ve el cursor, de la Hidi, que es una plataforma guineana, y Buharimeter, que ya no es tan activo, pero fue una de las primeras, fue una plataforma nigeriana, ¿no? Y bueno, creo que es interesante por esa posibilidad que da a las sociedades civiles de fiscalizar la actividad de los cargos electos, ¿no? Es cierto que igual hay un par de premisas un poco naifs, ¿no? que son que los electores y las electoras decidirán su voto en función de si el anterior presidente ha cumplido o no sus promesas, ¿no? que es algo que creo que habitualmente no pasa en ningún sitio del mundo. Y la segunda premisa es que el presidente hará promesas, o el presidente o los candidatos, vaya, harán promesas factibles, ¿no? Realistas, porque hay alguien que las está vigilando y después le va a exigir rendición de cuentas, ¿no? Seguramente son dos premisas un poco inocentes. Pero en todo caso, es cierto que da una herramienta nueva, una serie de herramientas nuevas a la ciudadanía, a la sociedad civil, en términos de fiscalización de la acción pública, ¿no? Y en la misma línea están las plataformas de seguimiento de la actividad de las instituciones, en este caso Salendo, que es una plataforma de seguimiento de la actividad parlamentaria en Kenia, que pretenden en realidad acercar la actividad parlamentaria a la ciudadanía, ¿no? Porque en general lo que pasa de las puertas del Parlamento para adentro es una absoluta incógnita y en general a los electos ya les va bien, ¿no? que sea una absoluta incógnita, pero en principio a la sociedad civil no. Entonces estas plataformas intentan, pues eso, vulgarizar y acercar lo que pasa en los parlamentos, ¿no? ¿Qué parlamentarios van a las sesiones o no van? ¿Qué parlamentarios hacen propuestas o no las hacen? ¿Qué parlamentarios duermen durante las sesiones? ¿Qué tipo de debates se producen en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo son las leyes que se están debatiendo? Todo ese tipo de cosas se explican de una manera sencilla para que la gente sepa un poco mejor lo que pasa dentro de los parlamentos, ¿vale? Otra herramienta, las plataformas de verificación de informaciones, que bueno, evidentemente están muy extendidas. En el caso del continente africano tienen la particularidad de que son, en general, plataformas de la sociedad civil, que no son plataformas de los medios,
sino que son plataformas de la sociedad civil, con un enfoque periodístico, etcétera, pero eso, empujadas desde la sociedad civil. Africa Check es la más potente, que tiene oficinas en Nigeria, Senegal, Kenia y Sudáfrica, y PesaCheck es una plataforma que opera sobre todo en África del Este, pero que, bueno, también se amplía a otros lugares. Y un poco, bueno, pues el planteamiento es bastante evidente, ¿no? Y más enfocado, más impulsado desde la sociedad civil, que es que no nos la cuelen, ¿no? Que no nos puedan explicar mentiras y se ganen nuestra confianza, eso, ¿no? Explicando exclusivamente mentiras. Otra herramienta es la visualización de datos, ¿vale? Es decir, es utilizar, pues eso, infografías, diferentes fórmulas de visualización de datos para explicar de manera sencilla realidades que son complicadas. Y os pondré un ejemplo que creo que ayuda a entender bastante bien. Budget, que son los autores de estas infografías, es una empresa social nigeriana que se dedica a hacer visualización de datos de los presupuestos nigerianos. Es decir, Nigeria, para que os hagáis una idea, pues eso, ¿no? Es un país de 200 millones de habitantes, pero además es un estado federal, con lo cual los presupuestos son una cosa complicadísima. La gente de Budget pensó que la ciudadanía le tenía miedo a los presupuestos, que le tenía miedo porque no los conocía y que como le tenía miedo y no los conocía, no podía intervenir en cómo se reparte el dinero en los presupuestos, que al final es la clave de cómo se ponen en marcha las políticas. De manera que... ¿Cómo has dicho que se llama, porfa? Budget. Está aquí abajo, perdón. Oh, no es esto doy. de aquí, ¿vale? Ah, vale. No sé por qué sale ahora. Bueno, como os decía, ¿no? El planteamiento es, vamos a explicar esto poco a poco, vamos a explicarlo de manera sencilla para que poco a poco la gente le pierda el miedo hasta el punto de que al final se sientan cómodos para fiscalizarlos, ¿no? Para proponer, para exigir, ¿no? ¿Por qué esta partida aquí y no en otro sitio? Mientras que ahora todo eso queda diluido, pasa desapercibido porque la gente no entiende exactamente cómo se hace un presupuesto, ¿no? Bueno, desde ese enfoque, además de informativo, desde ese enfoque es también una herramienta de la sociedad civil. Y por último, las campañas, evidentemente, que no cabe duda de que son la joya de la corona del activismo digital, ¿eh? Y os quería poner, voy a intentar hacerlo muy rápido, os quería poner unos ejemplos que de alguna forma muestran el abanico amplio en el que el activismo digital en el continente africano opera, ¿no? En primer lugar, a ver, porque no sé, perdón. En primer lugar, este Faisons le Compte fue una campaña que lanzaron un grupo de blogueros togoleses en un momento en el que la selección nacional de Togo se clasificó para la fase final de la Copa de África, la Copa de África de Naciones. Bueno, consiguieron la clasificación ganando los partidos que les correspondiese, pero cuando todo el mundo estaba contentísimo porque la selección se había clasificado para la fase final, el gobierno salió diciendo que no había dinero para mandar a los muchachos a jugar a Gabón. De manera que no iban a poder participar porque Togo es un país pobre y no tenía recursos. Con lo cual hubo mucha gente en Togo que dijo, bueno, haced lo que tengáis que hacer, ¿no? Pero por favor, vamos a participar en la Copa de África. Bueno, el gobierno entonces dijo, vale, ok, está bien, tenemos una idea. Vamos a poner una pequeña tasa de la que prácticamente ni os vais a enterar, ¿eh? La vamos a poner, pues yo qué sé, en los combustibles, en las telecomunicaciones, cosas así que pasan muy desapercibidas y que la gente normal prácticamente no necesita. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Esto con unos centimillos al final vamos a ir sumando y vamos a tener dinero suficiente. Entonces, en esas había dos blogueros que escuchaban las explicaciones y decían, pues por algo, por lo que sea, esta propuesta ya nos suena, ¿no? Tenemos la sensación de que esto ya ha pasado.
Entonces empezaron a mirar sus archivos y sus cosas y se dieron cuenta de que efectivamente en la anterior Copa de África había pasado exactamente lo mismo. Togo se había clasificado para la fase final, tenía que jugarse en Sudáfrica y el gobierno había dicho que no había dinero y ante la presión social para que los chicos fuesen a defender el pabellón togolés, pues hicieron un impuesto especial para eso, para poder mandar a la selección a Sudáfrica. Lo que ocurre es que seguramente con la desilusión de la eliminación o lo que sea, pues a alguien se le olvidó quitar el impuesto especial, quitar la tasa, y se había prolongado hasta la siguiente Copa de África y iba a sumarse a la siguiente tasa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente lo que hizo fue montar una campaña, montar una estrategia muy bien organizada, con mucho contenido, con mucho material, etcétera, y exigir que el gobierno rindiese cuentas, que eso es lo que significa el hashtag, de lo que se había hecho con aquella tasa anterior, ¿no? Es decir, lleváis 4 años cobrándonos una tasa fantasma y ahora nos ibais a poner otra exactamente igual, ¿no? Bueno, pues eso, explicadnos exactamente qué es lo que habéis hecho. Bueno, eso, hicieron la campaña, mucho contenido, mucho tuiteo, mucha actividad y al final consiguieron que un ministro saliese en rueda de prensa a explicar aparentemente en qué, qué es lo que se había recaudado y cómo se había gastado. Evidentemente, los activistas togoleses reconocen que no se cumplían todas sus expectativas, ¿vale? Porque sale un señor con una hoja en papel que dice hemos recaudado no sé cuánto y lo hemos gastado en no sé qué, ¿vale? Evidentemente no era eso lo que pedían, pero en todo caso era una victoria moral. Una victoria moral y simbólica porque era la primera vez que de alguna forma el gobierno togolés se sentía obligado a rendir cuentas a sus ciudadanos y a sus ciudadanas de cómo recaudaba el dinero y en qué se lo gastaba, ¿no? Con lo cual, creo que además teniendo en cuenta que, por lo que sé, que no es demasiado, el dinero del fútbol de manera global es bastante opaco, que los togoleses hagan estas cosas y nosotros, por ejemplo, no las hagamos, pues creo que también es una fuente de inspiración, ¿no? Porque creo que no es exclusivo que el dinero del fútbol togolés sea opaco, ¿eh? Pero bueno. Otro ejemplo, este Bring Back Our Internet, ¿vale? Es una campaña que se lanzó en Camerún en un momento en el que, bueno, Camerún tiene entre todas las particularidades que tiene una que es que tiene 2 provincias anglófonas, ¿vale? Y 8, creo que son, francófonas. De manera que en las provincias francófonas, anglófonas, periódicamente hay una sensación, no entro en si es justificada o no, una sensación de abandono por parte del Estado, ¿vale? Porque son una minoría, entonces consideran que el encaje dentro de la estructura del Estado es complicado, ¿no? Entonces, en la última crisis que llega hasta ahora y que actualmente es un problema bastante grave, lo que se considera la crisis anglófona, en la última, cuando empezaron las manifestaciones, se plantearon como manifestaciones de abogados y profesores, ¿no? Y el gobierno camerunés lo que hizo fue reprimirlos a la primera para evitar que aumentasen, ¿no? Y lo que ocurrió fue que de repente el gobierno camerunés se dio cuenta de que estaban circulando imágenes de cómo el ejército estaba reprimiendo las manifestaciones de esos colectivos que además eran colectivos socialmente muy prestigiosos, ¿no? Abogados y profesores. Entonces, ante el hecho de que se estuviesen difundiendo esas imágenes y que eso estuviese de alguna forma ensuciando el prestigio del país, tenían 2 opciones, ¿no? Una era dejar de reprimir y la otra era apagar Internet, ¿no? Para que no se viesen las imágenes. Bueno, pues optaron por la opción B, que era apagar Internet, para poder continuar con la opción A, que era seguir reprimiendo. ¿Qué ocurrió? Que se cortó Internet exclusivamente en las 2 regiones anglófonas para que no saliesen las imágenes de la represión de las manifestaciones
pero el resto del país se sumó a una campaña que precisamente se quejaba de que se hubiese cortado Internet en esas regiones anglófonas. Es decir, una buena parte de usuarios de las redes que no se hubiesen sumado nunca a las reivindicaciones de los colectivos anglófonos sí que defendían el derecho a que pudiesen realizar esas reivindicaciones, ¿no? También seguramente porque veían que la deriva objetivamente era una deriva antidemocrática y que hoy se cortan las redes en las regiones anglófonas, pero mañana pues cualquiera sabe, ¿no? En todo caso, lo que ocurría fue que se conseguía el efecto contrario. Cuando se estaba intentando silenciar lo que pasaba en las regiones anglófonas, una campaña como esta lo que hacía era centrar los focos sobre las regiones anglófonas y defender el derecho al acceso a Internet, ¿no? Y evidentemente bueno, la libertad de expresión, etcétera, pero sobre todo la posibilidad de poder acceder a Internet, porque detrás también había una cuestión relacionada con la actividad económica, que el sector tecnológico en la región es muy importante, y había gente que no estaba pudiendo ganarse la vida con ese corte de Internet. Pero bueno, se mezclaban las dos dimensiones y sobre todo eso, el hecho de conseguir el efecto contrario, ¿no? Hay una cosa que creo que le llaman el efecto Streisand, que es precisamente que cuando intentas ocultar una cosa, pues puede ser que te salga rana y que consigas el efecto contrario, ¿no? Que todo el mundo se fije en eso. Bueno, ¿En qué en año este fue caso, Camerún? diría, te lo digo ahora de memoria, y me la juego, pero no sé si fue 2015 o 2016. Te lo puedo mirar y mañana te lo digo con certeza. Bueno, otro ejemplo es este selfie de Shed, ¿vale? Que es una campaña que lanzó Fatoumata Sherif, que es una activista guineana, de Guinea-Conakry, que un día pues, se aburrió de pasear por Conakry en medio de vertederos y decidió que su forma de denunciar la falta de competencia de las autoridades municipales iba a ser hacerse selfies delante de telones de fondo de vertederos urbanos, ¿no? Y bueno, pues tuvo mucho éxito, pareció divertido que de alguna manera esa expresión del individualismo de las redes, que es el selfie, pues se convirtiese en una herramienta de denuncia social y de construcción comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo muchos otros activistas que se sumaron a la iniciativa y en algunos casos incluso activistas de países vecinos, ¿no? Que también consideraban que estaban en la misma situación, ¿no? Que las ciudades no estaban suficientemente limpias. Bueno, un ejemplo de activismo cívico y de activismo medioambiental también. El siguiente ejemplo es este Women's March UG, ¿vale? Que es una campaña que se lanzó en Uganda, ¿vale? Impulsada por colectivos, sobre todo por colectivos feministas, en un momento en el que se habían concentrado un número inasumible de... Bueno, inasumible creo que no es la palabra más adecuada, pero bueno, un número escandaloso de asesinatos de mujeres, especialmente brutales, y que además habían quedado impunes. Los colectivos, sobre todo colectivos feministas, consideraban que se estaba lanzando un mensaje peligroso a la sociedad, bueno, pues haciéndole pensar que matar mujeres salía tan barato, ¿no? Como que las autoridades no se iban a preocupar por encontrar a los culpables. El problema en Uganda es que, bueno, uno de los problemas en Uganda es que a Museveni las feministas no le caen bien como punto de partida, pero es que no le gusta que no le gustan demasiado las expresiones públicas en la calle. De manera que estos colectivos pensaban que iban a tener problemas para encontrar apoyo a esta reivindicación que, por otro lado, era bastante básica, ¿no? Así que lo que hicieron fue hacer una campaña en las redes en la que explicaban los motivos por los que se estaban movilizando, ¿no?
explicaban las historias de estas 42 mujeres asesinadas. Bueno, pues eso, ¿no? Iban compartiendo impresiones, iban, bueno, explicando las cosas poco a poco, con tranquilidad. En muchas publicaciones, generando conversación, haciendo que al final, pues eso, incluso las autoridades considerasen que se había generado un estado de opinión como para sumarse a esa reivindicación. No, evidentemente las mujeres no pueden seguir siendo asesinadas impunemente. En esas, cuando ya ese estado de opinión se había generado, lo que hicieron fue convocar una manifestación que evidentemente después de los posicionamientos públicos era imposible que no se autorizase, ¿no? Entonces, de alguna forma, habían vencido el primer obstáculo, que era el de la autorización de la manifestación, ¿no? Además, en la celebración de la manifestación que habían apoyado incluso las autoridades, eso, cuando se había hecho presión primero en las redes. En la celebración de la manifestación también estuvieron muy presentes los colectivos LGTBI, que en Uganda están muy perseguidos, ¿no? De manera que los colectivos LGTBI estaban en una manifestación que había recibido el apoyo de las autoridades. Básicamente porque antes de esa manifestación se había hecho una campaña en la que se había conseguido generar ese estado de opinión, ¿no? Como ejemplo, pues eso, de activismo feminista. Y por último, como ejemplo de activismo más, no sé si más político, Gambia Has Decided, que se lanzó en diciembre de 2016, enero de 2017, cuando Yahya Jammeh, que era el presidente de Gambia, convocó unas elecciones. Yahya Jammeh todo el mundo lo reconoce como un dictador, ¿vale? Es decir, a veces tenemos algunas dudas de si algunos presidentes son más o menos demócratas, más o menos dictadores, etcétera, ¿no? Porque siempre hay algunos gestos que hacen y este tipo de cosas. En este caso, todo el mundo reconoce que Yahya Jammeh era un dictador. Convocó unas elecciones porque los dictadores también convocan elecciones. Lo que ocurre es que habitualmente las ganan y en este caso Yahya Jammeh las perdió. Pero es que además de perderlas, salió en la tele reconociendo que las había perdido. Con lo cual, las gambianas y los gambianos de repente se volvieron locos, ¿no? Porque conseguían acabar con 20 años, con más de 20 años, con más de 20 años de dictadura, con unas elecciones simplemente, ¿no? Como si se trataba de esto, solo había que votar, ¿no? Para deshacerse de este tipo que lleva 20 años siendo uno de los regímenes más duros de África. Bueno, pues una semana después Yahya Jammeh volvió a salir en la tele y dijo, no, perdonad, igual no me habéis entendido, igual no me entendisteis. La última vez no reconozco estos resultados y no me voy, ¿vale? Claro, evidentemente, imaginad, aquello se había desatado completamente, ¿no? En esa semana se había desatado completamente y las gambianas y los gambianos ya pensaban que se deshacían de Jammeh, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, se lanzó, entre otras cosas, se lanzó esta campaña que de alguna forma pretendía proyectar al extranjero, un poco también en relación con lo que comentabas antes, Patricia, ¿no? sobre el espacio local y el espacio internacional, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que se pretendía, los gambianos ya sabían que no habían votado a Yahya Jammeh. Lo que pretendía la campaña era proyectarlo al extranjero, ¿no? Y realmente, bueno, os hago un poco spoiler, Yahya Jammeh al final saltó del poder, fue derrocado. Fue derrocado porque los soldados senegaleses mandados por la CEDEAO, que es la organización regional, estaban a las puertas de Banjul, ¿vale? Que es la capital gambiana, con lo cual el tipo decidió irse antes de que lo echasen y irse con todo lo que pudo llevarse. Es decir, seguramente no fue el hashtag o no fue la campaña lo que derrocó a Yahya Jammeh, pero la campaña sirvió para empujar a esa organización regional a tomar medidas drásticas, ¿no? Como enviar un contingente a desalojar a un presidente. Además, era evidente eso que estaba pasando en Gambia.
Es decir, llevaban muchos años los activistas y las activistas gambianas denunciando los atropellos de Yahya Jammeh. Es decir, nadie podía decir, pues si es que no nos habíais dicho que era un dictador, hombre, no nos habíais dicho que no lo queríais. Ni mucho menos. Pero la campaña hacía que fuese tan evidente que esas organizaciones regionales pues no tuvieron más remedio que actuar, que intervenir de alguna manera. Además, durante muchos años la disidencia, la contestación en Gambia fue prácticamente imposible. Las manifestaciones se reprimían, es decir, el balance de las manifestaciones no era la participación, sino que era el número de muertos. Y en esos momentos en los que más complicado era esa disidencia política, precisamente las redes eran uno de los pocos espacios en los que se mantenía, ¿no? la tensión de la contestación, la tensión de la crítica a Yahya Jammeh, ¿no? Y por eso también una campaña como esta pues, acaba siendo importante. ¿Vale? Y esto, que es un resumen un poquillo de lo que ya hemos ido viendo, lo hacemos muy rápido y así queda un momentico para que quizás tengáis alguna pregunta, hagamos algún comentario, etc. Los ámbitos en los que interviene el activismo ciudadano, bueno, pues se desprenden un poquillo de todo lo que hemos visto. Podríamos agruparlos, por hacer algo así sencillo, en estos 3 bloques, ¿no? Bloques de temas, ¿no? Uno sería la conciencia ciudadana. El primero sería la conciencia ciudadana, que tiene que ver con las acciones más relacionadas con la convivencia, sobre todo convivencia en las ciudades, ¿no? Civismo, no sé si... aquí en España tiene muy mala prensa, ¿no? La idea de civismo, porque parece que es como que no se pueden hacer algunas cosas, bueno, en negativo, ¿no? En este caso, el civismo se trata de una fórmula de convivencia. Es decir, vamos a hacernos responsables de cómo son nuestras ciudades para que sean ciudades más vivibles, ¿vale? Y entonces, este activismo de conciencia ciudadana, de conciencia cívica, combina la pedagogía, ¿no? Explicar por qué está mal mearse en los muros, con la reivindicación, ¿no? Porque de alguna forma se plantea que nosotras vamos a dejar de tirar los vasos de plástico al suelo para después exigir a las autoridades que limpien las calles, ¿no? Entonces hay una combinación de alguna forma de las dos dimensiones de responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad particular y a partir de ahí una exigencia. Y es un ámbito del activismo bastante, bueno, en el que la actividad es bastante intensa. Os pongo un vídeo que me parece que es bastante curioso en este sentido de conciencia ciudadana, ¿vale? Por lo menos el principio del vídeo, ¿vale? No se oye. No, Ahí no se oye. estamos en la lista. Sí. Esto ya me pasó, ¿verdad? Sí. Un segundo. Sí. Un segundo, qué pena. A ver si soy capaz de arreglarlo rápido. Espera, lo pongo desde el principio. Esto era cuando iba a compartir que tenía que solucionarlo, ¿verdad? Sí. Era aquí, compartir sonido y aquí. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Pero es que no sabe el vídeo. Compartir todo, sino solo ese video y ponerte a hacer la lista en otra. Pero no sé por qué ahora. A ver, espera. Espera. Si es que antes estaba compartiendo solo eso. Perdonadme, ¿eh? A ver. Yo diría que es esta. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí.
Bueno, esta iniciativa simplemente es una iniciativa de un profe senegalés que cuando fueron a retomarse las clases, perdón, cuando fueron a retomarse las clases después del confinamiento, consideraba que los coles durante ese tiempo cerrados se habían estropeado muchísimo, ¿no? Y se dio cuenta de que no solo pasaba en uno, sino que pasaba en muchos. Entonces lanzó una campaña para que sus seguidores en Twitter, ¿no? Él lo planteaba de una manera muy casera, y planteaba pues que mis seguidores en Twitter aporten algo de dinero. Entonces, primero fue que aporten algo de dinero y si quieren apuntarse, que se apunten, ¿no? Entonces, montó una brigada para limpiar un colegio y consiguió una recaudación para limpiar un colegio. Cuando lo consiguieron, que además fue como una actividad muy de juntar experiencias y estas cosas, se fueron a por otro. Y después a por otro. Y después a por otro. Y se fue transmitiendo y entonces les iban llamando, ¿no? Les llamaban y les decían, ostras, en este cole tenemos los baños fatal. Y venga, pues una campaña para los baños de tal cole. Y así fueron haciendo coles y coles y coles y coles. Y bueno, y si entráis en las redes, por ejemplo, de este Ninche, os encontraréis con que yo la verdad es que no sé, ahora mismo no sé cuántos ha hecho, pero bueno, se ha convertido en una especie de corriente en la que eso, simplemente a través de las redes consigue las aportaciones y consigue a los voluntarios que participan en las reformas, ¿vale? Un poco como eso, como una fórmula de responsabilidad ciudadana. El segundo gran bloque sería, bueno, este que tiene que ver con gobernanza, que creo que es bastante comprensible, tampoco hay una serie de experiencias relacionadas con vigilancia electoral, con mejora de la transparencia, con lucha contra la corrupción y con rendición de cuentas, todas planteadas de alguna forma como una nueva forma de participación social y política a través del entorno digital, ¿vale? Y por último, pues todo el activismo que tiene que ver con defensa de derechos fundamentales, ¿no? Libertad de expresión, libertades políticas, de manifestación, etcétera, derechos medioambientales también, derechos de colectivos más o menos marginalizados, pues eso, colectivos LGTBI en países en los que están muy perseguidos, o derechos de las mujeres, en algunos casos campañas relacionadas con los derechos de las personas que tienen algún tipo de capacidad diversa, bueno, cualquier colectivo que esté de alguna forma desplazado, y después todo lo que son campañas relacionadas con los propios derechos del uso de Internet, ¿no? Privacidad, intimidad, ¿no? Toda la dimensión de los datos, del acoso, de la violencia basada en el género también a través de Internet, etcétera, ¿vale? Serían un poquillo así los ámbitos más generales. Con esto pasaríamos a esa otra parte de inspiraciones que veremos mañana en cadena, sin que yo intervenga mucho más que deciros dónde es el proyecto, ¿vale? Creo que nos quedan unos minutillos para... Bueno, no, estamos ya en el tiempo, pero ya sabéis que si tenéis, perdonadme, si tenéis alguna pregunta o algún comentario, si ha habido algo que no hayáis entendido o que no os haya encajado, lo podemos comentar ahora y así para mañana nos ha quedado claro ya. ¿No? ¿Está todo claro? No me creo que no haya ninguna pregunta. No puede ser.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana a las 3 en Montevideo, a las 8 en España. El resto no sé exactamente cuál es vuestro uso horario, pero eso, nos vemos a la misma hora que hoy. Y eso, pensad, si hay alguna cosa que no haya encajado, os la traéis preparada. Y mañana sí que iremos directamente viendo explicación tras explicación de esas experiencias diversas, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, tío. Chao.